Los diputados de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo aprobaron en lo general y particular por 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, el presupuesto de egresos de la Federación para el 2024 sin un monto específico y disponible para atender a los damnificados del huracán Otis y la reconstrucción de Acapulco, ya que después de más de 3 días de discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados y diversas propuestas de la oposición para reasignar recursos y crear un fondo para Acapulco, avalaron una reserva que plantea utilizar los fondos de los 13 fideicomisos extintos del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, estos no pueden usarse porque 2 jueces federales impusieron suspensiones a la reforma que los elimina ante amparos presentados por trabajadores afectados. También aprobaron regresar 500 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un recorte al Consejo de la Judicatura, por lo que se incrementó en 5.500 millones de pesos. La bancada de Morena y sus aliados también rechazaron una reserva de los diputados marcelistas que proponían tomar 15% de los excedentes petroleros para crear un fondo para la reconstrucción de Acapulco, a pesar de que su coordinador Ignacio Mier les había prometido que sí la apoyarían. Y finalmente palomearon otra reserva de la diputada Irma para que las comisiones de presupuesto y cuenta pública de pueblos indígenas y afromexicanos de la Cámara de Diputados integra un grupo de trabajo encargado de analizar y dar seguimiento al ejercicio para el presupuesto del desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, pues esto es lo que sucedió el día de ayer. También finalmente el Tribunal Federal Electoral pues dice que ante la inconformidad de Movimiento Ciudadano, confirma que los partidos políticos deben garantizar a las mujeres 5 de las 9 candidaturas a gobierno o los gobiernos que estarán en disputa el próximo año, tal y como lo había determinado el INE. Los magistrados Yanine Otálora, Mónica Soto, Reyes Rodríguez votaron en contra del proyecto de su compañero Felipe de la Mata, que planteaba recortar la cuota de 5 a 4. El magistrado ponente, quien solo tuvo el respaldo de Felipe Fuentes, proponía que de las 9 entidades que renovarán gubernatura y jefatura de gobierno el próximo año, se excluyera a Yucatán, porque sí cuenta con legislación de alternancia, y al quedar 8 entidades en 4, la candidatura recayera en una mujer y en 4 en un hombre. Sin embargo, durante la sesión de la Sala Superior, las magistradas advirtieron que debido a que la legislación de Yucatán establece que los partidos definirán en libertad el género y será hasta 2030 cuando se dé la alternancia, podrían asegurar que los institutos políticos nombraran solo hombres. La decisión del tribunal complica los escenarios principalmente para Morena, que enfrenta una pugna interna porque las mujeres buscan abrirse espacios. La principal disputa se encuentra obviamente en la joya de la corona, que estará en concurso el próximo año, le hace la Ciudad de México, donde Omar García Harfuch pelea la candidatura con la alcaldesa de Iztapalapa, Claudia Brugada. Otro dilema de Morena es en Chiapas, donde el senador Eduardo Ramírez se niega a dejar la candidatura para su compañera Sacil de León. Bueno, pues mañana, Juan Manuel de Anda, habrá humo blanco de esta chimenea en Morena para finalmente saber cómo van hombres. ¿Cuántos hombres? Bueno, serán 5 mujeres y 4 hombres para las 9 entidades donde se concursa la gubernatura. Así es, Oscar Mario. Mañana
pues Morena va a dar a conocer, pues, ya ves que lo pospuso, estaba previsto para el 30, bueno, pues lo pasan para el 10. Hoy algunos analistas pues adelantan o destacan en unas declaraciones que hizo ayer el senador Eduardo Ramírez Aguilar, en donde dice que, bueno, pues él estaría dispuesto a bajarse de la contienda en todo este tema de la paridad de género. Hoy algunos analistas dan por hecho que él va a ser el sacrificado y que quien sube como candidata es la senadora Sacil de León, ella que, bueno, pues es muy competitiva también, y dicen, bueno, ya estaría saldado el problema, y la definición de quién quedaría también al frente o como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues es lo que también está causando pues mucha expectativa, ¿no?, para el día de mañana. Bueno, esto fue lo que pasó en el Tribunal Electoral, donde se ratifica el acuerdo del INE en materia de paridad de género. La paridad es obligatoria y, por tanto, la falta de regulación legislativa no es obstáculo para que se aplique de forma directa la Constitución. Hay que asumir una acción que favorezca a las mujeres, ya está absolutamente rebasado. Que en este caso pudiera ser también una puerta o trasera para darle la vuelta a la paridad. Bueno, Andrea Meraz también agrega a lo que le veníamos comentando e informando. Te escuchamos, Andrea, te saludo con gusto. Hola, Oscar Mario, buenos días. Pues sí, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avala este criterio de paridad. Hubo un rico debate en esta sesión ordinaria. Fueron más de 2 horas en las que los magistrados justamente pues expusieron sus argumentos por los cuales estaban a favor o en contra pues de este ya documento avalado por el Instituto Nacional Electoral. Bien adelantabas, el proyecto del magistrado Felipe de la Mata descartaba a Yucatán de la lista de estados que debían regirse por este criterio de paridad propuesto por el INE, porque a su consideración Yucatán ya tenía una legislación en la materia. Al final de esta votación, previo a esta votación, pero ya al final de este debate, pues sí, el magistrado lamenta que se castigue a Yucatán por ser el único que ha legislado sobre el tema de paridad y pues que prácticamente el INE quede como el sumo derogador de las normas locales. Ahora bien, ¿cuáles son las entidades que sí deben de tener paridad? Son 9: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, los 9 estados que el próximo año renuevan gobierno, y porque, a decir de la magistrada Yanino Tálora, hay un tema ahí, que son las normas jurídicas, que son el reflejo de la sociedad, que la Constitución es clara, la democracia es con mujeres. Por eso, en ese sentido, pues al momento de argumentar su posicionamiento en contra del proyecto de Felipe de la Mata, pues dice hay que ser paritarios en todo, considerar las 9 entidades del país y de esta manera pues garantizar que se abran más espacios para las mujeres. Y es que la magistrada Mónica Soto también dijo que la cantidad de políticas que han podido llegar a este tipo de cargos han sido pues prácticamente las mínimas, son 16 apenas las que lleva en este tiempo el México para abrir y darle espacios a los gobiernos. Oscar Mario, solamente pues sumar el por qué el INE está teniendo estas atribuciones para pues de alguna manera sentar unas bases en materia de paridad, y es porque hay una falta por parte de los congresos estatales, ya lo hemos visto en el caso de Yucatán, que todavía no están legislando para que las candidaturas sean paritarias, y la Constitución dice que pues se tiene que garantizar el principio de paridad por la autoridad competente. En este caso, en ser materia electoral, el INE pues sí tendría facultades para normar estos criterios, y pues finalmente pues el Tribunal Electoral pues le da la razón al instituto, y en cumplimiento de varias sentencias pues decide no revocar el acuerdo del INE aprobado en semanas previas. Es el reporte, Oscar Mario. Muchas gracias, Andrea, y me da mucho gusto saludar y agradezco la buena disposición para con este espacio de la doctora Janine
Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señora magistrada, muchas gracias, buen día. Buen día, Oscar Mario. Saludo a su auditorio también con mucho gusto. Gracias, señora magistrada. Bueno, en general, la paridad de género se refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida política, económica, social. Se considera actualmente pues un indicador, entre otros, para medir, pero muy importante, para medir la calidad democrática de los países. Pero por otro lado, señora magistrada, hay quienes señalan que esta decisión de imponer el criterio del Instituto Nacional Electoral es una que viola la Constitución porque vulnera derechos de ciudadanas o ciudadanos según sea la decisión de cada partido en cada una de las 9 entidades. ¿Cuál sería su opinión, señora magistrada? Sí, gracias por la pregunta. A ver, primero, en efecto, una democracia que no es paritaria no es una democracia de calidad. Me parece que es uno de los principios fundamentales. Que esta decisión vulnere la Constitución, para nada. Al contrario, es una decisión que cumple con un mandato de la Constitución de que las candidaturas a los cargos de elección popular sean candidaturas paritarias. Es decir, ya lo establece nuestra norma fundamental, este derecho de las mujeres de participar de manera paritaria en la vida política. Entonces, lo único que se hizo con la decisión de ayer fue aplicar la Constitución y determinar que los partidos tienen que presentar 5 mujeres en las candidaturas a las 8 gubernaturas y a la jefatura de la Ciudad de México que se renuevan el año que entra. No vulnera ningún principio, ningún derecho, al contrario, las mujeres se les ha negado el derecho a participar en estas candidaturas y solo a base de sentencias poco a poco han logrado justamente este reconocimiento que da la Constitución. Bien, y perdón que insista, pero muy importante aclararlo para el auditorio porque algunos insisten de que, bueno, pues se trata de elegir a uno, mujer o varón, que desempeñe la cabeza, como que se desempeñe como cabeza del Poder Ejecutivo en cada una de estas entidades. Y esta decisión del INE sí afecta algunos derechos, en algunos casos de mujeres, en algunos casos de hombres, porque dicen, ¿qué tiene que ver lo que sucede en Chiapas con Morelos o Guanajuato, con Tabasco o Puebla o Jalisco con Veracruz y todos juntos con el estado de Yucatán? ¿Por qué razón, por qué principio constitucional una decisión aplicable, por ejemplo, solo a Morelos, debe condicionar lo que se decida en Veracruz o lo que mandata la Constitución de Yucatán en el resto de las entidades? Es un tema complejo y por eso le aprecio su respuesta. Sí, a ver, no vulnera nada. Los partidos políticos tienen ahora ya la obligación por una sentencia definitiva de decidir en qué entidades van, 5 entidades, van a poner a mujeres candidatas. Pero además tienen que ponerlas en estados que sean competitivos. De nada sirve, y no es un cumplimiento de la Constitución, poner a candidatas en estados donde los partidos saben que van a perder. Eso sería una simulación, un fraude a la ley definitivamente. Ya en las negociaciones internas de los partidos políticos determinarán cuáles son. No hay ninguna vulneración a ningún derecho. Si se subentiende por ahí de manera un poco maliciosa que va a afectar el derecho político a ser votado de varones, no, para nada, que además yo preguntaría cómo se ha afectado el derecho político de las mujeres a ser votadas
por el hecho de que se les negaba justamente las candidaturas a las gubernaturas. Y hay que ver que fue a raíz de 2020 para las elecciones de 2021 cuando, después de una decisión del INE, el Tribunal Electoral confirma que en efecto de 15 candidaturas los partidos tienen que presentar 7 candidaturas para mujeres. Y ya desde 2021 y con la decisión de ayer, ya vamos a tener 16 entidades en las que los partidos habrán presentado a mujeres candidatas. Es decir, esto es un tema de igualdad de todas y de todos y de resarcir una ausencia histórica de las mujeres en estos cargos. Señora magistrada, bueno, son preguntas, comentarios del auditorio. Dicen, hasta ahora, como víctimas de la violencia, las mujeres han tenido también un trato inferior en acceso a la educación, a mejores ingresos económicos, a oportunidades políticas en la práctica, pero obviamente la desigualdad y la discriminación han jugado en favor o privilegiando a los varones, pero la decisión de la Corte, bueno, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora podría dar un trato desigual y estaría menospreciando a los varones. ¿Cuál sería su opinión? No, para nada. Es una concepción totalmente equivocada, con todo respeto. Y no se les da menos, se les da exactamente y seguirán teniendo lo mismo que establece la Constitución, es decir, el 50% de los cargos. Yo revertiría una vez más esa pregunta. Se ha discriminado a las mujeres durante décadas, negándoles justamente el acceso a los cargos. Ahora, el tema de desigualdad social, desigualdad económica, violencia hacia las mujeres, esperemos que justamente permitiendo que las mujeres accedan a los cargos de decisión, accedan a gobernar entidades federativas, tomen políticas en las que justamente estas condiciones de muy grave desigualdad y de tremenda violencia hacia ellas disminuya a través de una elaboración de políticas públicas por quien justamente tiene la sensibilidad ante estos problemas que viven las mujeres, particularmente en algunas regiones de México y de manera muy violenta. Con la doctora Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Repito, bueno, pues comentarios, preguntas. Gracias, doctora. Unos segunditos, unos minutitos más. Dicen, en México la paridad de género es un principio constitucional que se refiere a la participación equilibrada, justa y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país, que en la práctica no se ha cumplido. Pero en relación a la decisión o sentencia, no sé, que ayer toma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sean 5 mujeres y 4 hombres, candidatos y candidatas en estos 8 estados y la jefatura de la Ciudad de México, que tendrán este concurso importantísimo el próximo año. Le preguntan, señora magistrada, dice, pero ¿no es lo mismo imponer un criterio que negociar o dejar en libertad a los partidos políticos para que decidan, señora magistrada? A ver, se le ha dejado a los partidos políticos la facultad de decidir durante muchísimos años y la decisión que han tomado ha sido demandar una mayoría o la totalidad de candidaturas para varones. Lo ideal sería que ya no tuviésemos para subsecuentes procesos electorales que tomar este tipo de decisiones, ni el INE ni el Tribunal Electoral. Que no se requiriera del árbitro, magistrada. Totalmente, que los partidos políticos respeten la Constitución. Okay. Una vez más, la paridad es un principio constitucional, es un derecho de las mujeres que se deriva
de la Constitución y que había sido letra muerta durante muchos años. Bueno, dicen, para ir concluyendo y gracias, comentan, hoy tenemos a la vista 2 mujeres candidatas a presidentas de la República de las 2 agrupaciones políticas más importantes. ¿Qué hubiera pasado si también en este caso se exige a estos partidos políticos o coaliciones paridad para la selección de sus candidaturas? Ese es un tema que no se ha planteado, Ajá. el de las postulaciones paritarias a la presidencia de la República, que sería más un tema de alternancia en este caso. Nadie lo ha pedido, se dio de manera natural en esta ocasión que en efecto varios partidos políticos coaligados, por el momento tendremos que esperar el registro de las precandidaturas. Todo indica que habrá registro de 2 mujeres precandidatas. Pero interesante esto que comentan, entonces podría todavía, pues legalmente interponerse algún tipo de obstáculo o inconformidad para que las 2 agrupaciones más importantes que compiten, o coaliciones, ¿no?, por la presidencia de la República, tengan que replantear la paridad de género? Yo no sé si alguien pensaría en impugnar este tema. Hasta ahorita no lo hay. El registro de precandidaturas va a empezar apenas, entonces ya veremos si lo que parece ser se confirma en efecto en estos días. ¿Cuál sería entonces su reflexión en relación a este tema y esta... ¿Qué es sentencia o decisión del tribunal? Es una sentencia, o también puede decirse que es una decisión que tomó el tribunal y que quedó plasmada en una sentencia que es definitiva y que implica un paso más para lograr finalmente una democracia paritaria, con la esperanza de que en años sucesivos los partidos, ya sin órdenes de las autoridades electorales, decidan presentar por lo menos 50% de candidaturas mujeres que puedan ser electas, con posibilidades de que los partidos sean realmente competitivos, de manera a lograr esta democracia paritaria y una democracia de calidad. Y bueno, no se puede impugnar, ustedes son la última instancia, ¿no? Así es, totalmente. Y finalmente, magistrada, también del auditorio, ¿cuándo y cómo, a ver qué dice, cuándo y cómo se llenarán las vacantes en la sala superior del tribunal? Pues quedan con 5 ahorita, ¿no? Quedamos con 5, 2 magistraturas concluyeron ya su encargo el 31 de octubre. Hay 2 ternas, una de mujeres, una de ¿Allá están las ternas, magistrada? Senado. Ya están las ternas, la Suprema Corte de Justicia ya hizo todo un procedimiento de selección de 3 hombres, 3 ya mujeres. están, mire. Y la decisión está en el Senado, quien tendrá que elegir a una de las personas en cada una de estas ternas. Oiga, ¿y por qué no se, o no sé, le pregunto, ¿ya se dieron a conocer los nombres? Ya son públicos desde hace más de un mes que mandó la Corte las ternas al Senado y ya comparecieron todas y todos ante la Comisión de Justicia del Senado y estamos en espera de que sean sometidas al Pleno del propio Senado. ¿Será el Senado el que decide entonces también? Así es, sí. Oiga, y otra pregunta, esta llega de Monterrey. ¿Serán ustedes quienes finalmente resuelvan la controversia en el estado de Nuevo León para gobernador interino? ¿Les toca a ustedes? Hay juicios presentados ante el Tribunal Electoral, también hay recursos presentados ante la Suprema Corte de Justicia y este es un tema que veremos en el tribunal la próxima semana. Oye, la última, pero también es buena, perdóneme ya para no aprovecharme demasiado ese tiempo. Dicen, si la presidencial se llega a ganar por la oposición por un estrecho margen,
el Tribunal Electoral tendrá que decidir el resultado. Bueno, no sé si lo estén planteando bien. O sea, esperemos que la elección presidencial no termine en la mesa del tribunal, ¿no? Sería lo ideal que todas y todos los actores que el margen fuera políticos suficiente, ¿no? Ajá. y que acepten los resultados. Ajá. Eso sería lo ideal. Ya veremos, faltan muchos meses para llegar a ese momento, pero confiemos en que será un extraordinario proceso electoral el que